Check the mic and make sure it sound right, boys. En primer lugar, quiero que nos veáis a los tres, que estamos sanos y salvos. Hace un poquito de viento, la salida se nos complica un poquito, pero no pasa nada. Hemos pedido a los marineros que nos asistan y así pues será más fácil, más que nada para que con la popa no tengamos ningún problema con este velerito que hay aquí, porque tenemos un viento que nos sopla de este lado para acá, nos mueve el barco para allá y bueno, vamos allá. Hay viento y hay un trecho para llegar. 5 horitas nos esperan por delante. Pues salimos a navegar al mediodía de Cagliari, que está al sur de Cerdeña, con el objetivo de llegar al puerto Teulada, que está a unas 4 o 5 horas de navegación, y pues había mucho viento, había para nosotros, para nuestra forma de navegar, 25 nudos con racha de 30 nudos. Bueno, salimos del puerto y se armó ola, hablamos de 1,5 metros, algo por el estilo, y decidimos ponernos los chalecos todos, y a Thor también le pusimos el chaleco en un primer momento. Lo que pasa es que como le era incómodo le cambiamos al arnés, y justo al final, poco antes de llegar al puerto de Teulada, pues decidimos hacer los preparativos para entrar en puerto. O sea que Mariví se puso a sacar las defensas y yo a recoger velas, y eso que el barco iba muy lanzado, como a 8 nudos, que es una velocidad muy considerable. Y Thor, al ver movimiento, pues decidió hacer la ronda por el barco, y que normalmente no tiene autorización para hacerlo, pero bueno. Y en una de estas que nos entra una ola de popa y desestabiliza el barco completamente hacia un lado, y Thor se va al agua. Menos mal que le vi y pegué un grito. Digo, el perro ha caído al agua. Mariví estaba en proa, sacando defensas, y se enteró a través de mi grito. Sí, yo la verdad que no escuché nada. Yo vi que la ola nos desequilibró un poco y escoró, o sea, inclinó un poco el barco, pero no escuché nada. Yo estaba en otro lugar haciendo otra cosa y no sentí la caída del perro para nada. Y bueno, y a partir de ese momento pues fue actuar súper rápido para poder salvar la vida al perro, porque las condiciones meteorológicas no eran las más adecuadas. Y aquí hubo dos factores que influyeron para contar este final feliz. Es que uno, Thor sabe nadar. Un campeón olímpico, de verdad, es un verdadero campeón. Desde siempre le ha gustado mucho el agua, nada muy bien, y eso le ha salvado la vida. Sí, ha tenido la frialdad de nadar hacia el barco, porque nosotros, claro, yo espontáneamente, olvidándome todas las maniobras que se aprenden en las escuelas náuticas y tal, a mí lo que me salió espontáneo fue poner marcha atrás mientras recogía vela, porque las velas para una sola persona son grandes en este barco, y así para paralizar un poco la marcha del barco,
al mismo tiempo no perder de vista al perro, porque el perro no es como una persona que tiene una cara blanca que se distingue claramente del resto del agua, sino es una cosa mucho más confusa. Y el pobre nos alcanzó, o sea... Bueno, en ese momento en el que Thor cae al agua, Stefan y yo nos dividimos en las tareas que hay que hacer para poder subirlo al barco. Nosotros tenemos un barco que tiene un francobordo. Sí, un francobordo muy alto. Quiere decir que la borda está muy alta con respecto al mar. ¿Qué Mm. pasa? Que hay mucha distancia, entonces no puedes coger al perro y subirlo así. Bueno, primero no podrías porque son 42 kilos de perro, pero bueno, 2 personas lo subes o una persona, Stefano lo hubiese subido, sí o sí. Es muy complicado. Entonces, como os decía, 2 fueron los factores. 1, que Thor sabe nadar excepcionalmente, y 2, la escalera real. Famosa escalera real. La famosa ha salvado una vida. Ha salvado una vida. Y obviamente la operativa fue, Stefano iba metiendo las velas, gracias también a que tenemos un aparato que es un wincher eléctrico, fue muchísimo más rápido de lo habitual. Y mientras que él lo metía, yo iba haciendo las operaciones para bajar la escalera. Imaginaros todo esto con las olas, con los nervios. El barco se movía un montón. El barco se movía un montón, las condiciones eran horrorosas, con muchísimo viento. Stefano, a la vez que metía velas, iba vigilando dónde estaba el perro para no quitarle o sea, no perderlo de vista. Yo no podía, o sea, no podía verlo porque yo estaba con la escalera y estaba fuera completamente de mi ángulo. Y bueno, y Stefano consiguió meter todas las velas solo. Tener en cuenta que nosotros tenemos un barco que son 15,25, ¿no? Pero bueno, un barco sobre grande. el papel sí, pero es un barco grande. Es un barco grande para una pareja en unas condiciones de lo que se llama en náutica hombre al agua o persona al agua. En este caso es perro al agua. Y bueno, ya cuando ya estábamos completamente los dos volcados en la escalera, montando la escalera, Thor ya estaba ahí. O sea, ya había llegado a la escalera del barco. Es que no os podéis imaginar lo que es ver cómo nada con esas condiciones de mar. Con cara de pánico, con los ojos salidos de la cabeza, o sea que no... El pobre... Bueno, estuvimos 2 o 3 días en estado de shock, todos. Bueno, llegado ese momento, por terminar un poco cómo lo subimos al barco, nos ayudó muchísimo también que llevara el arnés, porque sin el arnés subirlo también hubiese sido complicado. Y bueno, ya llegó al barco y el perro quería subir a toda costa, o sea, quería subir hasta por la escalera como por detrás. O sea, ya daba igual, él se quería agarrar al barco y a la vida. Y nada, así lo conseguimos enderezar y lo subimos al barco. Y ya lo subimos y el perro estaba completamente descompuesto. Bueno, estábamos descompuestos los 3. He resabido en todas las escuelas náuticas... o sea, todo patrón sabe que lo peor que puede pasar es caerse al agua durante la navegación. Sobre todo a nivel psicológico se ve que es una cosa devastadora, ¿no? Y claro, para un perro yo creo que todavía más grave la cosa, porque ¿no? La sensación de... Además un perro que... estar perdido. Claro, o sea, cuando te caes al agua es algo inesperado. Por tanto, de repente haces así y te ves en medio de un oleaje, metido. Y el barco que se va. Y el barco que se va. Entonces todo como desconcertante para todo el mundo, o sea, para el perro obviamente y para nosotros como responsables de él. O sea, no, estábamos completamente desconcertados, pero bueno, gracias a Dios la operativa salió bien y Thor pudo subir al barco. Y en ese momento no pudimos hacer mucha fiesta porque seguían las condiciones muy malas y teníamos que llegar a puerto. Puedes levantar un poco el dinghy, ¿no?
perro entendió perfectamente que no se tiene que mover de la bañera, y eso que iba con el arnés, iba en la bañera todas las 4 horas. Pero claro, nos vio salir, a mí a colocar defensas, Estefano con las velas, y cuando está el mar calmado, él tiene la costumbre de ir como dando vueltas en el barco, va viendo, va mirando porque le gusta. Y eso lo hizo en ese momento, justo, maldito momento. Bueno, hemos decidido que cuando las condiciones no son óptimas lo atamos. Lo vamos a dejar atado en bañera, sí. Y de hecho ya la travesía, Bueno, sí. Ahora estamos contando, estamos en otro lugar, por eso habla de la travesía. Sí, ya lo hemos hecho con otras condiciones y con el perro atado, ¿no? Y bueno, deciros, moraleja es que las cosas acontecen. Estar en el mar, estás expuesto a que te pasen muchísimas cosas, y hay 1000 momentos bonitos, pero hay momentos que son complicados, y uno pues ha sido este, y contamos y lo contamos, y tiene final feliz, o sea que... Sí, estamos todos felices. Estamos felices. Ahora veréis un poco el trauma después de este vídeo que nos quedó. Y una de las anécdotas que nos contó un marinero cuando llegamos al puerto de Teulada es que nos dijo: habéis tenido mucha suerte porque vuestro perro es nadador y bueno, habéis podido salvar. Dice: nosotros tenemos una pareja que iban con 2 mastines en un barco. ¡Qué locura! Pero lícito, obviamente. Y se ve que les pasó exactamente lo mismo, y los perros cayeron al agua, y los perros fue caer y hundirse. O sea, porque no... su propio cuerpo, su propio pelo, o sea, no les permitió... O el shock, no sé. O el shock, no bueno, sabe, ¿no? No sé, así nos lo contó él, ¿no? No les permitió y pum, al agua, hundidos. Y que bueno, y que hemos sido unos afortunados, y sí, es verdad. O sea que nada, que esa es la historia que hoy os queríamos contar, que queríamos compartir con vosotros, y deciros que, bueno, que eso, que llevamos una vida donde disfrutamos muchísimo de la naturaleza, pero que la naturaleza es bella, pero a veces pues hay que estar muy atento de lo que pueda acontecer. En este caso, pues una tormenta que vino también después.